La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Bueno, la noticia triste que ha tenido el mundo católico es la muerte del Papa Francisco. La tristeza ha invadido muchos países, incluyendo, claro está, el Perú, profundamente católico. Mejor dicho, hay un alto porcentaje de católicos de la Iglesia católica, apostólica y romana. Como científico, voy obviamente, rendir homenaje al Papa Francisco, que es el líder espiritual de muchísimos peruanos, pero también hacer algunas reflexiones acerca de las iglesias respecto a Dios. Y para ello, lo que quiero en realidad es ser honesto, como siempre, y eso significa decir lo que a mí me enseñaron. Me enseñó más, eh, más concretamente mi abuelo José, el Amauta José. Él me educó entre los años 58 y 60, 1958 y 1960. Yo vivía en Chimbote con mis papá, mamá, papá Alvarito, mamá Clarita, pero ellos habían llegado a un acuerdo con el abuelo para que yo regrese donde nací. Nací en Salpo, Tusco, La Libertad, para que, según él, me enseñara lo que a él le enseñó su abuelo, Daniel Zabaleta Vilca. Vilca viene de Huilca, y Huilca porque es descendiente de un alcalde de indios, Vicente Huilca, que luego pasó el apellido a Vilca. Según me contaba, realmente los que llegaron allí a Salpo fueron mitimaes, eh, aymaras, que fueron llevados por los incas hace pues mucho tiempo, pero allí ya existía una civilización, la civilización Cuye, que tenía 200 metros, 200 kilómetros al norte y 200 kilómetros al sur. Es decir, desde la mitad de Cajamarca hasta la mitad de Ancash, solamente la sierra. Una civilización coetánea con la cultura, la civilización Chimú. Básicamente es eso. Ahora, él tenía una idea diferente, obviamente, a aquella que trajeron los españoles. Cuando yo era niño, tenía allí pues la escuela 255 que me enseñaba un maestro oficial, el profesor Estuardo Meléndez, en la Plaza de Armas. La escuela estaba en la Plaza de Armas, al lado de la casa de mi abuelo José, el Amauta José. Eso muestra que el Amauta José descendía de un linaje de indios que, que daba lugar a tener una casa en la Plaza de Armas frente a la iglesia católica. Y la Plaza de Armas era nuestro jardín de escuela. A mí se me encargó de cuidar una esquinita en la que había rosas, hermosas rosas, y había árboles allí en la Plaza de Armas. Ahí también jugábamos con los carritos que tenían rueditas de chumaceras, y nos divertíamos mucho. Y el maestro Estuardo Meléndez pues nos daba la educación
oficial del Estado. Y el cura de vez en cuando venía y nos daba digamos, las enseñanzas de la Iglesia Católica, con las que mi abuelo muchas veces mostraba su desacuerdo a algunas cosas. Allí, sin consultar con nadie, decidió la escuela y el cura que teníamos que eh, pasar la primera comunión. Y yo no sabía qué cosa era eso. La primera comunión a los 8 años, una cosa así. Y tuve que confesarme ante un cura de apellido Oteiza, que tenía un confesionario, le llamaban, bastante sombrío, con una ventana y una especie de cortina de tela negra. Entré a la iglesia temeroso y me hizo me pidió confesar y decía, ¿pero qué cosa es la confesión? Yo no sabía. Y me dijo, tienes que decirme todo lo malo, lo bueno que has oído, hecho o escuchado. Bueno, no voy a ser breve, no voy a decir todo lo que le dije, lo que yo pensaba que era malo, porque él estaba incluido en algunas acciones en ese campo. Al final él se sorprendió y me dijo, tienes que rezar 50 Padre Nuestros y 50 Ave Marías allí, al pie del crucifijo. Yo a la edad de 8 años, bajito, qué sé yo, ahora soy bajo, tengo 1,63 m, pero a los 8 años pues era mucho más chiquito y el crucifijo era una cosa gigantesca, así inclinado, que me daba la impresión que iba a caer sobre mí. Y yo tenía que rezar 50 Padre Nuestros, pero yo no sabía que era el Padre Nuestro. Regresé al cura y le dije, no sé lo que es el Padre Nuestro. Entonces, 50 Ave Marías, tampoco. Entonces me dijo, entonces cuenta de 1 a 2000. Y como a mí me gustaba contar, pero era aburridísimo allí, de rodillas al pie del crucifijo. Para mí fue traumático, al decir verdad. Era realmente una situación bastante, sentía amenazante que se me iba a caer el crucifijo, enorme. Fue una experiencia no muy alegre para mí. Y me acuerdo también, obviamente, que hubo, me parece, la hostia y esas actividades. Al llegar a casa del abuelo, le conté lo que había pasado, porque él siempre estaba atento a, a mi evolución y sintió seguramente que estaba muy tenso, claro, fue un choque tremendo. Me preguntó qué es lo que yo tenía, que yo tenía que contarle todas las cosas que él me podía ayudar y le conté eso, de que había la primera comunión, que me hizo confesar y eso. Entonces él estuvo muy molesto, después habló con el cura el otro día, pero ya calmadas las cosas, él me dijo algo con las ideas que voy a decirles ahora, ¿no? Que no es exactamente eso, pero más o menos me dijo que Dios creó al ser humano con capacidad de discernir entre el mal y el bien, y que la regla en la vida es muy simple. Haz a los demás lo que desearías que hagan contigo y no hagas lo que no quieren que hagan contigo. Y él me dijo, si alguna vez quieres hacer una acción en relación con otra persona, hazte esa pregunta. Me gustaría que ellos hagan lo que yo haré con la persona. Y tenemos todos la capacidad de discernir eso.
y que no necesitabas tú para nada que alguien te dijera cómo comportarte, qué cosa era malo, qué cosa era bueno, y que Dios eh, no tenía para él ningún intermediario, no necesitabas que alguien te lo diga, que te lo dijera, y que más bien las iglesias, las múltiples iglesias que han querido interpretar o quieren interpretar lo que Dios tiene planeado, ha dado lugar a innumerables confrontaciones que han causado innumerables muertes, supuestamente defendiendo la verdad de Dios. Eso me lo dijo el abuelo José Zabaleta en el año 1959, 58. Eh, ahora bien, estas palabras siempre me han guiado en la vida y con el tiempo, ya con la lectura, siempre me preguntaba de dónde había sacado esas ideas. Y una vez me dijo, no, eso es lo que a mí me han enseñado. Me enseñó mi abuelo y mi rol es enseñar a mis nietos lo mismo. Acá nosotros tenemos unas normas bien simples. Si no quieres que te roben, no robes. Si no quieres ver perezosos, no seas perezoso. Si no quieres que te mientan, no mientas. Simple, es muy simple. Y esas normas tan simples no necesitaban pues todo un aparataje, un andamiaje para que les... Además hay oraciones a Dios así en el campo, en que le pides a Dios que te cuide, que te dé fuerzas, que te ayude a batallar por esta vida que a veces se pone difícil, que te ayude a sembrar, que te dé fuerzas, pero tú vas a hacerlo. Solamente le pides que te anime, que te dé el ímpetu, pero lo harás tú. Él no hará nada más que eso, darte fuerza para vivir. Pero el cura de vez en cuando venía a la escuela de vez en cuando y decía cosas que me hacían pensar, porque desde chiquito esas ideas que me daban los mayores les daba vuelta la cabeza. Y el cura un día vino y nos dijo que todos los hombres han nacido con una misión. Caray, yo me preocupé porque me pregunté, ¿cuál es mi misión? Que no la encuentro, no la he visto. Entonces yo paso regreso a casa, el abuelo le pregunto, abuelito, mira lo que me ha dicho el cura. El cura me ha dicho que todos tenemos una misión en la tierra, que hemos nacido con una misión que Dios nos dio, pero yo no sé cuál es mi misión. Entonces, el abuelo se sonrió, me dice, este cura cada vez más terrible, así me dijo. Mira, hijo, tú has nacido de pura casualidad y si encuentras algo de felicidad en la tierra, date por bien servido. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué cosa es la felicidad? Digo municipalidad porque al lado de la casa del abuelo se instaló la municipalidad reemplazando a mi escuelita, pero ya, eso es otro cuento. La felicidad es un conjunto de momentos en que tú te sientas bien en ti, en la comunidad, con los amigos, con la familia. Tienes que sembrar felicidad, es decir, sembrar momentos de alegría, de confianza, de seguridad. Eso tienes que sembrar, la felicidad se siembra. Si tú, el hombre muy fácilmente puede generar todo lo contrario, puede generar rencor, odios.
hay que cuidarse, no hay que hacer eso. Acuérdate, no hagas a otros lo que no quieres que hagan de ti, porque si haces a otros algo que no quieres que hagan contigo, vas a generar eso, odios. Y eso es lo peor que puede existir. Y finalmente, una serie de cosas que me enseñaban en la escuela, yo corría, regresaba a la casa a conversar con mi abuelo. Ya no en el campo de la religión, que son muchas, pero también me acuerdo en una oportunidad que llegó un señor muy, parece que era un diputado en la época, que dio una charla y luego el director nos dijo si, nos preguntó si teníamos alguna duda que consultemos. Yo tenía dudas de lo que había dicho, pero nunca había hecho una pregunta así tan, en una ceremonia tan especial. Entonces, y luego, cuando regresé a casa, igual mi abuelo notó que yo estaba muy compungido. Me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Le conté y me dijo, nunca, nunca dejes de preguntar si tienes una duda. Nunca te calles si tienes que algo que decir. Si lo que tú dices estás convencido que es cierto, dilo. No, la verdad no se calla. A partir de esa vez, me he acostumbrado a decir lo que pienso. No me callo. Y me ha mostrado la experiencia que a veces eso te trae problemas, porque muchas veces hay eh, administraciones, regímenes, autoridades que no les gusta que tú les digas la verdad. Pero si yo no decía eso, sentía como si que tuviera una indigestión, una especie de nudo que se había quedado en mi corazón. Después el doctor este, eh, Guerra García, Roger Guerra García, cuando le conté eso, me dice, por eso, pero tampoco hay que hacer verborrea. Verborrea era como una especie, no sabía eso, diarrea de palabras, o sea, es decir, cualquier cosa, ¿no? No, hay que hacer las cosas, hay que decir las cosas mesuradas, que sea verdad, y no estar bla, 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 bla. Eh, pero sin embargo, no debes quedarte con las palabras dentro, no debes esclavizar la verdad, no debes esclavizar tu ser, porque no te puedes esclavizar tú mismo, es lo peor, ¿no? Es lo peor. Pero la escuela que nos habían enseñado, eh, la oficial, eh, que el abuelo me decía que es hace siglos que quieren hacer eso, nos enseñaban para ser sumisos, para ser callados, para no decir la verdad porque iba a molestar al poderoso. Y cuando uno hace eso, no es feliz, es tremendamente infeliz. En otra oportunidad, saliéndome también un poco de la religión, nos dijeron que iba a venir un hombre muy rico, eh, el más rico de todos, y que había que el lunes venir a la escuelita bien vestido, bien lavadito, peinadito, para caer en gracia y de repente tener un buen regalo. Llegué a la casa y el abuelito le dije, mira, tenemos que ir bien vestidos todos los niños para ver si tenemos un regalo. ¿Por qué? Dice, porque va a venir el hombre más rico de la región. ¿Y quién es ese hombre? El propietario de las minas, abuelito, le dije. Pero, ¿por qué le dicen que es rico? Porque dicen que tiene mucho dinero. Ay, hijo, me dice, esta escuela creo que te está carcomiendo la cabeza, el cerebro, y tú parece que estás cayendo en ello. ¿Por qué, abuelito? Le pregunto. Rico no es el que tiene más dinero.
Rico es el que tiene más de lo que necesita. Y el Señor que tú me estás, al que te estás refiriendo, es el hombre más pobre que he conocido en toda mi vida, porque anda arrancando cosas, reduciendo los beneficios de los mineros que mueren con silicosis, no los cuida, no los protege con tal de sacar plata y plata, y siempre está así, buscando más, más, más. Se comporta como si que no tuviera nada, como si que le faltara todo. Se comporta como el más pobre y miserable de la tierra. Abuelito, le digo, pero ¿y nosotros somos ricos o pobres? Hijo, me dice, ¿tienes tú qué comes en las noches? ¿Qué es lo que tenemos en el terrado? Tenemos papas, tenemos oyucos, tenemos machuas, tenemos trigo, cebada, habas, arvejas, tenemos cuyes, tenemos vacas, tenemos ovejas, hasta un caballo. Tenemos una casa en la Plaza de Armas donde no vivimos porque acá tenemos un paisaje hermoso. Mira, me mostró al frente todo el paisaje del norte, dirección a la capital de Otusco, me mostró el este y el oeste y aprovechó para llevarme al Cerro Ragash, cuya parte superior era su propiedad. Miramos la Cordillera Blanca, el mar. Me dice, ¿qué más quieres? Nada más, abuelito, le dije. Bueno, entonces sentí que éramos inmensamente ricos. Además, el abuelo tenía propiedades con la abuela justo en la región donde había florecido la civilización Cuye, la capital de la civilización Cuye, que se llama Cuidista. Me sentí extremadamente orgulloso del abuelo, orgulloso de ser un Cuye, Culle. No sé si se vendrá de la palabra cuy, pero Cuye y el lugar se llama Cuidista, hasta ahora está. Después conocí gente de la generación de mi abuelo y me hacía referencia que el abuelo José Zabaleta y sus hijos tenían un fundo en Cuidista, un lugar hermoso donde hay vistas extraordinarias, donde se ve el mundo de otra manera. Nada que ver con lo que vivía el papá, mamá en Chimbote, en una barriada arenosa, pobre, sin agua, sin desagüe. Claro, en Chimbote vivíamos en el barrio Progreso, que por indicaciones del abuelo le había dicho, por lo menos busca un lugar donde puede ver el mar. Y se puso el papá en un lugar justo donde se veía el mar, pero lejos, a kilómetro y medio casi del mar, pero lo veíamos. Y además se puso cerca al vivero forestal. Tenía que caminar para bañarme en los humedales del vivero forestal, que se llamaba. Pero en fin, regresando entonces a la parte religiosa, con el tiempo me puse, claro, a nuestra edad ya uno se pone a leer, ¿no es cierto? Y buscaba algunas referencias similares a las que me decía el abuelo José, en la Mauta José, porque yo decía, mi abuelo, aunque él siempre decía que era un filósofo que vivía de la agricultura, porque era agricultor, sembrábamos, pero tendría pues un par de libros en la casa, no, 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 no. Todo lo que él sabía era lo que le contó, lo que le enseñó su abuelo, o su padre, su abuelo, Daniel Zabaleta Vilca y el padre de Daniel. Pero me puse a buscar con el tiempo para ver si había, obviamente, otros pensadores,
¿no? Ah, otra cosa que también me dijo el abuelo y lo repetí en alguna entrevista, este, que fue publicada por TV Perú hace ya buen tiempo, 2006 por ahí, decía que el placer no está en el saber, sino en el proceso de aprender. Repito, el placer no está en el saber, sino en el gusto que uno tiene cuando aprende. Eso me lo dijo, pero como digo, después comencé a buscar, ya siendo universitario, acá en París, buscaba referencias. Alguien ha dicho seguramente lo mismo, no creo que mi abuelo pues sea un pensador originario, tiene que haber otros que han pensado lo mismo, si no sería raro. Y me puse a buscar y buscar, encontré, como todos los científicos, tenemos que obviamente leer a Immanuel Kant. Entonces, aquellos que han leído a Kant saben que él sostenía que los seres humanos poseen una razón práctica que les permite distinguir entre el bien y el mal sin necesidad de una revelación divina. Increíble. Era así como que, bueno, mi abuelo no decía exactamente eso, sino que Dios nos había puesto eso, no es que acá dice sin necesidad, no, no. De acuerdo al abuelo se necesita, bueno, Dios nos dio esa posibilidad de, de distinguir el bien y el mal. Acá Kant dice, sin necesidad de una revelación divina. El abuelo decía que sí, Dios nos dio esa capacidad. O sea que era necesario la presencia de Dios. Eso en su crítica de la razón práctica que publicó, que lo dijo en 1788, afirma que la ley moral está inscrita en nuestra razón. Increíble. Cuando yo leía eso casi me pongo a llorar. El abuelo tenía el mismo pensamiento que Immanuel Kant. Mm. No pueden ustedes imaginar lo que uno siente al descubrir que el abuelito agricultor campesino, de heredero de una civilización andina, tenía ideas que venían de mucho tiempo atrás que los pensadores occidentales, que le llaman los que nos trajeron supuestamente la civilización. Ahora, también hay el famoso principio de la reciprocidad, llamado también la regla de oro, presente en Confucio. Precisamente Confucio, a propósito de aprender, también Confucio dijo que tú puedes tener todas las virtudes que uno pueda imaginar, pero si no tienes el amor por el aprender, todo eso es útil, sin trascendencia. Pero también dijo en relación con lo que estoy conversando, no hagas a otros los que no quieren que hagan a ti, que te hagan a ti. Exactamente lo que dijo el abuelo José en 1960 o por allí. Confucio lo dijo el siglo 7 antes de Cristo. Y ahora que ha muerto el Papa, a propósito de ha muerto el Papa, me causa gracia, paréntesis, cuando dicen el Papa ha fallecido, ha fallecido. Entonces yo había escuchado a Marta Hildebrand que dice esa cosa de fallecer. Eso no, la palabra correcta es morir. Y efectivamente en las noticias en italiano, donde está el Papa, dice el Papa muerto, o ha muerto. Bueno, pero es un detalle. Jesús de Nazaret, el, el líder de los católicos, cristianos en general, él dijo, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Increíble. Confucio y Jesús de Nazaret. No sé quién se copió de quién ahí, pero yo creo que el abuelo no copió de ninguno de ellos porque no tenía libros. Tan simple como eso. Es lo que precisamente decía el abuelo. Dios nos ha dado esa capacidad
de pensar y deducir las cosas naturales que nos permiten vivir en paz. Y después encontré también una referencia de Epicteto, filósofo estoico. También habla del deber hacia el prójimo de forma similar. ¿Se dan cuenta? Ahora, el abuelo decía pues que las iglesias han causado mucha división y mucha confrontación, ¿no? Él decía exactamente, eh, las múltiples iglesias se derivan de interpretaciones de lo que supuestamente quiere Dios. Las consecuencias son innumerables, confrontaciones que han causado innumerables muertes, supuestamente defendiendo la voluntad de Dios. Entonces, yo encontré allá en Francia, este, son pues, hay muchos filósofos ahí, por supuesto, y pensador, ¿no? Encontré que Voltaire, el famoso Voltaire, quien criticó duramente el fanatismo religioso, decía, si Dios no existiera, bueno, eso está fuera, para el abuelo, Dios existe, ¿no? Pero decía, si Dios no existiera, sería necesario inventar, bueno, lo inventa, dice, pero toda religión que enseña a odiar al prójimo es falsa. Toda religión que enseña a odiar al prójimo es falsa. Entonces, aquellos católicos que paran diciendo diatribas contra otros no son cristianos, por lo menos, no son, no, sus creencias son falsas, ¿no? No puede haber una religión que genera odio ni división. Eso no puede ser. Y el famoso judío Espinosa, sabe que Espinosa pues, es un judío que su familia fue expulsada de España, se fue luego a Portugal, pero de repente España invadió Portugal, los judíos tuvieron que escaparse. Espinosa se fue a Holanda, ¿no? Y, con su familia, y otra parte se vino a Perú, se fue a Celendín. Spinoza sostenía que muchas religiones organizadas se apartan de la verdadera espiritualidad al politizar a Dios. Dios no puede ser politizado. La religión está totalmente fuera, debe estar totalmente fuera de la política. No tiene nada que ver. Y también, por supuesto, Dios no... eh, aquellos que piensan en Dios no deben para nada usarlo en cosas que no tengan que ver con la fe. En ese sentido, hay que recordar que también Albert Einstein, que quiso usar la idea de Dios, la idea de la creencia, para defender sus teorías, mejor dicho, para mostrar su desacuerdo con la teoría cuántica, con la famosa frase ahí con Borg, ¿no? Que se metieron a discutir. La mecánica cuántica no puede ser válida porque Dios no juega a los dados con la naturaleza, porque la cuántica tiene que ver mucho la estadística. Pero hasta ahora se demuestra pues, que la cuántica sí, sí funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, increíblemente, con lo que iba yo descubriendo en la literatura moderna, fui cada vez, digamos, fui cada vez viendo con mayor admiración las ideas del abuelo agricultor, de cuidista, Salpo, Perú. Pero además, me acuerdo también que hablando, porque en Salpo pues hay procesiones, hay demostraciones de fervor a la iglesia, a Dios, se ponen compungidos, etcétera, etcétera, cuando hacen sus procesiones, la misa, etcétera, ¿no? Pero el abuelo, que creía en Dios 100%, eh, decía, los hijos preferidos de Dios, los hijos preferidos de Dios son aquellos que se preocupan a saber
cómo funciona su obra. ¿Y qué cosa es la obra de Dios? La naturaleza. Pero, abuelito, ¿qué cosa es la naturaleza? La naturaleza eres tú, soy yo, el árbol, la piedra, la tierra. Esa es la naturaleza. Y es la obra de Dios. Imagínate, date cuenta si es la obra de Dios, las plantas, los animales, todo lo que ves, la obra de Dios, tú tienes que cuidarlo con cariño, comprenderla y tratarla con cariño, porque seguramente tú vas a sentirte muy triste si tratan mal a las cosas que tú has hecho. Me puse a pensar, efectivamente, una vez que hice una cometa de estos, un farol para desfilar en una noche festiva en la escuela, vino un primo mío y la golpeó y se rompió mi farol. Me puse tan triste que lloré. Le dije a mi abuelo, abuelito, el Osvaldo me ha roto mi farol. Nos llamó a los dos y le dijo a Osvaldo, ¿alguna vez tú querrás que rompan tu farol? No, no es cierto. No, abuelito, nunca más hagas eso. Cuando un hombre corta un árbol para hacer un silulo, me decía, imagínate, cortan un árbol para ponerlo en un lugar, poner un montón de cosas, lo cortan y haciendo fiesta. ¿Tú crees que Dios está contento que le corten parte de su obra? Efectivamente, yo decía, si yo hubieras dado lugar al árbol, si fuera mi árbol querido, no me gustaría que lo corten. Pero los alpinos, mis paisanos, cortan el árbol, ponen allí, hacen fiesta cuando se cae el árbol. Y lo más terrible de todo, en la fiesta de la Virgen, en épocas pasadas, no sé si hasta ahora, se ponen a hacer corrida de toros, que una sola vez fui a ver por curiosidad qué cosa había, y como el abuelo tenía su casa en la Plaza de Armas, y en la Plaza de Armas se llevaba a cabo las corridas, me dio una tremenda tristeza cómo terminaba muerto, torturado, un pobre toro. ¿Eso tiene que ver algo con la religión? ¿Eso, ese espectáculo horrible, creen ustedes que será visto de buena gracia por Dios? No lo creo, no lo creo, pero la- a los católicos les gusta eso. Hasta el cura se pone a ver cómo matan al toro. Estimados amigos, realmente las cosas que yo veo contrastando con lo que me enseñó mi abuelo, realmente es muy mal. No hay que crear iglesias que creen confrontación. Y luego Bertrand Russell, que para mí es un gran filósofo matemático, él dijo en la famosa ¿Por qué no soy cristiano? En el 1927, afirma que la religión ha sido causa de sufrimiento debido a su carácter dogmático e intolerante. Bertrand Russell, 1927. Además, Bertrand Russell tiene un hermoso cuento, se llama La pesadilla del cura, que les recomiendo verla, ¿no? Para resumir ese cuento, muere el cura y cree que como es cura sabe el camino a Dios, va al cielo, toca la puerta, sale San Pedro y el pobre cura no lo reconocen, no saben quién es, de dónde viene. Ay, pero yo soy el padre tal que ha luchado por la religión, etcétera, etcétera. No lo reconocían. Al final, después de grandes esfuerzos, con muchos esfuerzos de los sabios del cielo, lo identificaron como un parásito
que vivía en un pequeño planetita minúsculo de un ridículo sistema planetario solar. Del- De repente el cura se despierta porque una pesadilla y dice, este diablo hace sueños demasiado tentadores. O sea, más o menos ese es el cuento. Lean ustedes La pesadilla del cura. Es fantástico. Y también tenemos a Karl Popper, el famoso Karl Popper, el de la ciencia, el que nos mostraba qué cosa es ciencia. El menos agresivo, por supuesto, advertía sobre los peligros del absolutismo moral, que con frecuencia acompaña la interpretación literal de textos sagrados. En el Perú hay intolerancia en muchos aspectos debido a precisamente las enseñanzas de la Iglesia Católica. Menos mal que Francisco, el Papa Francisco que ha muerto, se abrió un poquito, en la medida que le permitieron, supongo. Se abrió y dijo cosas inteligentes. El Papa Francisco eh, mostró tantas cosas que para mi abuelo eran evidentes, ¿no? Nosotros, decía el abuelo, eh, hemos sido vencidos, hemos sido invadidos por una civilización, pero lo peor de todo es que nos hemos quedado con, cuando ellos se fueron, que realmente se fueron muy poquitos después de la independencia, unas 500 personas. Nosotros nos quedamos con todo lo que nos inocularon acá. Hasta incluso han enviado al cura, que era español, pero no tenía nada contra los españoles. Al contrario, tenía parientes que se fueron a estudiar a España, feliz. Pero él decía que nosotros nos hemos quedado con las ideas de los que llegaron acá hace 500 años, no de los españoles de ahora, que han evolucionado, sus ideas han cambiado. Un ejemplo concreto, para decirles así, los católicos, los españoles que llegaron, establecieron esta idea contra la homosexualidad, una cosa atroz. Dijeron alguna vez que era la muestra que no son humanos porque habían homosexuales en la cultura chimú. Pero 500 años más tarde, ahora, en España, la ley permite matrimonios entre personas del mismo sexo y nosotros seguimos pensando con como si que el virus que nos metieron hace 500 años somos incapaces de liberarnos, ni siquiera seguimos las enseñanzas del país que nos colonizó. No tengo absolutamente nada contra los españoles. España es un país maravilloso que ha progresado mucho. En una oportunidad me invitaron a la televisión, por allá por el quinto centenario de la llegada fue entonces 1992 o algo por el estilo. Me invitaron a una confrontación en la televisión con Javier Higuíñez y el periodista de RPP, ¿cómo es que se llamaba este pata? Buen amigo, ¿ves que me estoy olvidando? Dos españoles que estaban acá. El Chema Salcedo, ahí está. Entonces yo dije, todo lo que nos trajeron los españoles, la cultura, nos ha malogrado la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, al final de la reunión me dice Javier y el Chema Salcedo, oye, Modesto, pero ¿qué tienes tú contra nosotros? Nosotros recién hemos llegado, somos los primeros de nuestra familia acá. Lo que han hecho los españoles son tus ancestros españoles que llegaron eh, hace mucho tiempo. Efectivamente, todos somos mestizos, todos. Claro, tenemos más porcentaje de indio de acuerdo a los genetistas, pero todos tenemos sangre española, un poco nomás. Pero nosotros no tenemos nada contra ellos porque estaríamos contra nuestros padres. Lo que tenemos es la necesidad de liberarnos de las ideas arcaicas que ellos trajeron y que nosotros no hemos cambiado, mientras que los españoles actuales
sí han cambiado. Ellos están en el CERN, en este gran acelerador, desde que comenzó la revolución en los años 85, revolución cultural en España, comenzaron a hacer ciencia, antes no la hacían, y, e incluso, curiosamente, tenemos a un hijo de nuestro amigo Héctor Luján, Salpino, que está trabajando en el CERN a través de España, cosa que agradecemos a España por eso, pero es la España moderna. Nosotros tenemos que librarnos de lo que nos dejaron los españoles de hace mucho tiempo, que ya murieron, ya no existen. Tenemos que modernizar nuestras mentes, ponernos al día con nuestros conocimientos indígenas, con nuestra cultura originaria. Tenemos que coordinar para que se integre a la cultura universal en la que han participado chinos, japoneses, alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo quería contarles, amigos, esta noche, eh, en homenaje al padre, al Papa Francisco, que efectivamente tenía muchas cosas buenas, muchas cosas que deberían aprender los católicos de ahora y no se permitan dejar influenciar por fanáticos que se creen, qué sé yo, ah, se creen eh, herederos de una cultura religiosa ya completamente que está en el pasado, ¿no? Eh, tenemos que honrar el nombre de del Papa de los católicos, homenajearlo, desear pues condolencias a todos los católicos que quieren mucho y con razón a Francisco y que el que venga después en su reemplazo siga un poco la modernización de esa iglesia que está en el Perú y no permita que regresen esas ideas tan retrógradas que había antes y que algunos de nuestros políticos la defienden como si que fuese algo positivo. Bueno, amigos, entonces vamos a dar lugar a nuestro diálogo con eh, nuestros amigos. Joyce Illesca nos dice, a pesar que tuve un mal día, su programa hace que veamos este mal día como un aprendizaje. Muchas gracias, Joyce, muchas gracias. María, me encanta escuchar esas historias con mucho aprendizaje, hasta me imagino el paisaje. Uy, hermosísimos los paisajes. Voy a presentar en algún momento las fotos. María dice, ya dejé mi like. Aprendan como María, por favor, hagan like, compartan con sus amigos para hacer más por la ciencia, por el buen comportamiento ante la naturaleza. Gloria Orbía dice, el Papa Francisco fue un hombre que luchó por los desposeídos y marginados de este mundo. Ah, efectivamente, fue un gran papa. Gloria Orbía señala, descanse en paz, Papa Francisco. Y nos dice saludos. Saludos, doctor Montoya. Fabiola Bloisa dice buenas noches con todos. Buenas noches, Fabiola. Siulek, profe, dice, el sentido común está más allá de los grandes pensadores. Efectivamente, estoy de acuerdo. El ser humano, pero el sentido común es el que nos ha dado Dios, ¿ah? Acá. El ser humano tiene la misma escena en China, Perú, Sudáfrica, Noruega, Australia, etc. No hay nada nuevo bajo el sol. Así es, Silek, pero hay gente pues que inventa cada cosa increíble. María dice, a propósito de politizar a Dios, me acuerdo que una vez salió Keiko levantando el crucifijo en su campaña política. Atroz, atroz, imperdonable. Em, incluso hay un mandamiento, ¿no? No usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Eso es imperdonable. Pilar Mamani dice, eso sí es doloroso, don Modesto Montoya. Efectivamente, doloroso. Los animalitos son seres vivos que sienten como nosotros. Por supuesto,
por supuesto. Repito, las enseñanzas que me dejó mi abuelo era simple. Todo lo que hay en la naturaleza es obra de Dios y ningún padre puede sentirse bien si ven sufrir aparte de su obra. Hasta un árbol hay que tratarlo con cariño. Nos da sus frutos que se van a regenerar. Basta con ellos. Pero ¿por qué tumbar el árbol? Nos- o sea que Dios nos enseñó a ser también lo que se llama ahora ecologistas. Ecología es respetar la casa de Dios. De modo que las corridas y eso, Pilar Mamani, pues no, tremendo. Lida Rodríguez dice, les inocularon la homofobia. Efectivamente. Eh, efectivamente, esa inoculación realmente es uno de los perversos males que dejan en la mente de mucha gente, que hace sufrir a muchas personas. Las hace bullying, las atacan, algunos incluso los matan. Fabiola Bloisa dice, mi saludo desde Houston. Gracias por estar desde allá de Houston, imagínate. No te vayas a ir de ninguna nave espacial, quédate con nosotros, el avión, ¿no? De Houston, caray. César Caguana dice, buenas noches, doctor Montoya, me encanta escucharlo y me encanta su manera de pensar y expresarse. Yo solamente expreso lo que me enseñaron de pequeño, mi abuelo en especial, que siempre trato de aplicarlo en la medida de lo posible. Ana María dice, la iglesia siempre está metida en la política del Perú desde la muerte de Atahualpa. Con Biblia en la mano, la iglesia debe ser una cuestión de fe personal. Claro, la iglesia, las creencias, la fe, todos son libres de tener fe en lo que quieran, pero lo que no tienen derecho es usar esa fe para hacer daño, para sojuzgar, para someter, para hacer guerras. Eso debe estar totalmente fuera de la idea de la gente que tiene fe. Pilar Mamani dice, las palabras de su abuelo me hacen recordar al mío. Por supuesto, Pilar, si tu abuelo es peruano, esta cultura, estos pensamientos vienen de los Andes que se han dispersado en todo el país. Los que llegaron luego nos inocularon ideas, muchos de los cuales todavía no se liberan. Pilar Mamani señala, dice, gracias, gracias, gracias. Es un placer oírlo. María, gracias, Modesto. Bonito programa hoy. Gracias, amigos. No se olviden, hagan like, compártanlo con sus parientes, los mejores amigos, para que tengamos, pues, eh, una buena, una buena vida, con paz, con armonía. Eh, a propósito, ayer me visitaron dos chicas de Marruecos, una que se llama Paz y la otra que se llama Fe. Y curiosamente ha muerto el Papa y dos chicas musulmanas ayer, no nos habíamos enterado todavía, que traían la paz y la fe. La fe no está contra la paz, todo lo contrario, que sea una fe que nos haga felices. Gracias amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.